Muy buenos días, alumnos de quinto grado. Mi nombre es Roxana Duarte y hoy vamos a hablar acerca de los ángulos complementarios, para lo cual les pido que presten mucha atención, ya que la geometría es fácil cuando prestamos atención. Ubíquense en la página número 4 de su libro de texto de matemáticas, donde estaremos hablando de los ángulos que ya conocemos, o sea, los ángulos que miramos en cuarto grado. Iniciamos con el recordemos y para comenzar tenemos lo que es un ángulo recto. Un ángulo recto es aquel que tiene un cuadro en su abertura que simboliza que es un ángulo recto. ¿Cuánto miden estos ángulos? Pues tienen una medida de 90 grados. También tenemos lo que es un ángulo llano. ¿Y qué es un ángulo llano? Un ángulo llano es aquel que tiene una forma de una línea horizontal con sus dos lados y su vértice en medio. Y su medida es de 180 grados. Para continuar tenemos lo que es un ángulo agudo. Si observamos, la abertura de este ángulo agudo es menor que la del ángulo recto. ¿Por qué? Porque los ángulos agudos son aquellos cuya medida es menor a 90 grados. También tenemos lo que es un ángulo obtuso. ¿Y qué es un ángulo obtuso? Si lo comparamos nuevamente con nuestro ángulo recto, observaremos que tiene una abertura mayor que la del ángulo recto. ¿Por qué? Porque un ángulo obtuso es aquel que su medida es mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. Así que cuando tenemos un ángulo que su medida es mayor a 90 grados y menor a 180 grados, estamos hablando de un ángulo obtuso. Como recordarán, también vimos lo que son los ángulos opuestos por el vértice, que están formados por dos líneas que se cruzan y que comparten lo que es el vértice. Recordemos que los ángulos opuestos por el vértice tienen una misma medida, así que si este ángulo tiene una medida de 45 grados, el ángulo opuesto también tendrá una medida de 45 grados. También tenemos lo que son los ángulos adyacentes. ¿Y qué son los ángulos adyacentes? Son aquellos que comparten el mismo vértice y que sus ángulos son consecutivos. También al hacer la suma de sus ángulos nos dará a 180 grados. Así que cuando tenemos ángulos que comparten el mismo vértice, que son consecutivos, que sus lados son líneas semirrectas y que la suma de sus ángulos es 180 grados, estamos hablando de ángulos adyacentes. Bien, ahora vamos a encontrar la medida de los siguientes ángulos, para lo cual nosotros vamos a utilizar lo que es nuestro transportador. Así que todos con su transportador en mano. Y vamos a encontrar la medida de los siguientes ángulos. Recordemos que cuando vamos a medir los ángulos, nuestro vértice tiene que estar justamente en medio de nuestro transportador. Así que como observarán, aquí tenemos un ángulo de 45 grados. Por lo tanto, nuestro primer ángulo tiene una medida de 45 grados. Tenemos nuestro segundo ángulo. Recordemos colocar bien nuestro transportador para obtener una medida exacta, y aquí tenemos un ángulo, como observarán, de 110 grados. Así que nuestro segundo ángulo mide 110 grados. Nuestro tercer ángulo, observaremos que nos está indicando que la parte que vamos a medir es esta, o sea, esta sería la medida de nuestro ángulo. Si colocamos nuestro transportador de esta manera, tenemos 180 grados. Así que una circunferencia completa tiene 360 grados. Así que tenemos 180 grados de esta parte, 180 grados, y ahora solo nos resta medir cuánto tenemos aquí. Así que colocamos de la manera correcta nuestro transportador y observaremos que tenemos lo que son 150 grados. Así que 180 grados más 150 grados, nuestro ángulo tiene una medida de 330 grados. Como dijimos que una circunferencia completa tiene 360 grados, significa que esta parte de aquí nos tiene que medir 30 grados. Así que lo comprobamos con nuestro transportador. Y aquí, como observarán, tenemos lo que son
30 grados, así que nuestro ángulo mide 330 grados. Muy bien, ahora tenemos aquí lo que son ángulos opuestos por el vértice. Como recordarán, dijimos anteriormente que sus medidas son iguales, así que por lógica, si este tiene una medida de 145 grados, este también va a tener una medida de 145 grados. Luego tenemos lo que son los ángulos adyacentes. Tenemos ángulos consecutivos, por lo tanto estamos hablando de ángulos adyacentes que comparten el mismo vértice. Y dijimos que su medida era de 180 grados, muy bien. Así que si aquí tenemos 30 grados, significa que este ángulo tiene una medida de 150 grados. Perfecto. Muy bien, ahora sí, pasamos a lo que es los ángulos complementarios, donde vamos a hacer uso de nuestras escuadras. Vamos a hacer uso de nuestras escuadras y ya tenemos señalado lo que son nuestros ángulos. Ustedes en casita pueden hacer la siguiente actividad para que se hace de manera más fácil, que entendamos lo que son los ángulos complementarios, donde necesitamos papel, ya que vamos a calcar las esquinas de nuestras escuadras, miren. O sea que nos estamos refiriendo a la actividad A1 de nuestro cuaderno de trabajo. Aquí ya tenemos calcadas las esquinas de las escuadras, ya que yo había hecho el trabajo previamente, por lo tanto pasaremos a la actividad A2, donde vamos a unir nuestros dos ángulos, el ángulo B con el ángulo C, para ver qué ángulo formamos. Así que tenemos nuestro ángulo B, colocamos nuestro ángulo B, tiramos nuestro ángulo C, y aquí estamos formando lo que es un ángulo recto. Muy bien. Para comprobar que es un ángulo recto también utilizaremos lo que es nuestro transportador, ya que recordemos que los ángulos rectos miden 90 grados. Y aquí tenemos una medida exacta de 90 grados. O sea que al unir nuestro ángulo B con nuestro ángulo C formamos un ángulo de 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tenemos ángulos complementarios, ya que cuando la suma de dos ángulos es igual a 90 grados, estamos hablando de ángulos complementarios, o sea que el ángulo B es el complemento del ángulo C y el ángulo C es el complemento del ángulo B. Así que entre el ángulo C y el ángulo B formamos lo que es un ángulo complementario, ya que la suma de estos dos es 90 grados y los ángulos complementarios tienen una suma exacta de 90 grados. Ahora bien, miramos nuestra segunda escuadra que tenemos aquí, donde también ya tenemos señalados nuestros ángulos E, D, F, y queremos saber si al unir el ángulo E con el ángulo F formamos ángulos complementarios. Así que como ya tenemos la medida de los ángulos, que el del primero es el de E es 60 grados y el del F es 30 grados, solamente vamos a hacer la suma a ver si nos da 90 grados. Así que 60 más 30 son 90. Por lo tanto, sí tenemos lo que son ángulos complementarios, ya que la suma de ambos es igual a 90 grados. Para comprobar lo que hemos aprendido, vamos a seguir haciendo una serie de actividades donde vamos a decir si cada pareja de ángulos son ángulos complementarios. Así que aquí tenemos 4 parejas de ángulos y vamos a comprobar si estamos hablando de lo que son ángulos complementarios. Tenemos el primero, 55 más 35, ¿será un ángulo complementario? Claro que sí, muy bien, ya que 55 más 35 es igual a 90, entonces sí es un ángulo complementario. 47 más 42 es un ángulo complementario. ¿Cuánto es 47 más 42? Es 89. Por lo tanto, no tenemos ángulos complementarios, ya que aunque 89 está muy cerca de 90, tiene que ser la suma exactamente a 90. Ni mayor a 90 ni menor a 90, sino exactamente 90. Por lo tanto, este ángulo no es complementario. Muy bien, seguimos. Tenemos nuestro tercer par de ángulos. ¿Cuánto es 18
más 70. Estamos hablando que son 88. 18 más 70 son 88. Por lo tanto, no son ángulos complementarios, ya que la suma de ellos no es igual a 90. Así que no son ángulos complementarios. Y tenemos nuestra última pareja de ángulos, donde tenemos un ángulo de 45 grados más 45 grados. 45 más 45 es igual a 90. Muy bien. Así que son ángulos complementarios. Claro que sí. Aquí tenemos ángulos complementarios. Bien, entonces ya aprendimos que los ángulos complementarios son aquellos cuya suma es igual a 90 grados. Ahora vamos a investigar cuántos grados mide el ángulo complementario de cada ángulo dado. Bien, si ya tenemos 10 grados, ¿cuánto tiene que medir el ángulo complementario de este ángulo? Recordemos que los ángulos tienen que medir 90 grados. Por lo tanto, si nuestro ángulo ya dado tiene una medida de 10 grados, su ángulo complementario tiene que tener una medida de 80 grados. Muy bien. Ahora tenemos un ángulo de 27 grados. ¿Cuánto tiene que medir su ángulo complementario? Tiene que medir 63 grados. Muy bien. Ya que 27 más 63 es igual a 90. Tenemos también un ángulo de 85 grados. ¿Cuánto tiene que medir su ángulo complementario? Tiene que medir 5 grados, ya que 85 más 5 es igual a 90. Por lo tanto, su ángulo complementario tiene que medir 5 grados. Tenemos un ángulo de 49 grados. ¿Cuánto tiene que medir su ángulo complementario? Su ángulo complementario tiene que medir 41 grados. Muy bien. 41, ¿por qué 41? Porque recordemos que el ángulo complementario es aquellos cuya suma es igual a 90. Entonces 49 más 41 grados y formamos el ángulo de lo que es 90 grados. Tenemos nuestro último ángulo, donde tenemos un ángulo de 62 grados. Si nuestro ángulo tiene 62 grados, ¿cuánto tiene que medir su ángulo complementario? Bien, tiene que medir 28 grados. ¿Por qué? Porque 28 más 62 es igual a 90 grados. Así que hoy hemos aprendido lo que son los ángulos complementarios. Recordemos que los ángulos complementarios son aquellos cuya suma es igual a 90 grados. Así que en casita los invito a que realicen ángulos complementarios que sean de su gusto. Ahí en su cuaderno de trabajo ya tienen la tareita donde van a ir haciendo ángulos complementarios que les gusten a ustedes. Tengan un buen día.